Bueno, buenas tardes. Les quiero presentar la fase 2 o la parte 2 de este video. Quiero hablar sobre Latinoamérica, cómo ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 y cómo van las cifras en este momento de Latinoamérica. Entonces, bienvenidos a esta parte número 2. Entonces, volvemos a lo mismo en el sentido de que las fuentes de información de este video están en Worldometers, el CDC europeo, John Hopkins y el Instituto Nacional de Salud. En la actualidad tenemos 1.837.000 casos confirmados, de los cuales hay 113.312 muertes y un total de recuperados de 421.646. ¿Esto qué significa? Esto significa que casos confirmados tenemos 1.800.000, la cual la tasa de letalidad es 6.16, el cual ha aumentado en comparación de la semana pasada, y total de recuperados también ha aumentado y ya vamos en 22.9%. Esto quiere decir que hay unos casos activos de 1.300.000, del cual hay 96% que están en este momento en una condición media, o sea que está bastante bien pues para manejar, mientras que tenemos 50.000 personas en unidad de cuidados intensivos en todo el mundo. ¿Y esto qué significa? Que ha disminuido. Anteriormente estábamos en el 5% y ahora estamos en 4%, y eso pues puede ser algo muy importante. Casos cerrados, hay 534.000, de los cuales 79% ya se recuperaron, o sea, eso corresponde a 421.000, y hay 113.000 que están fallecidos. Estos datos están actualizados al 12 de abril de 2020. Número de casos de Latinoamérica. Entonces, vamos a comenzar con todo el tema de los números de casos en Brasil, que en este momento es lo que más tenemos, 10.582. Después vamos a seguir con Perú. Fíjense que con Perú 4.302. Miremos cómo estamos ya comenzando eh, ya a aumentar la curva. 3, miramos Ecuador, que ya se empieza casi a equiparar con Perú. Estamos hablando que si Perú estamos en 4.300, Ecuador está en 3.793. Ya miremos Chile. Mire Chile cómo va. Sí, es una tendencia no tan vertiginosa como Brasil, sino se mantiene un poco con una tendencia muy estable, lo cual que tenemos en la actualidad 2.764. Acordémonos que esos son por semanas epidemiológicas, es decir, que comienza una semana, es decir, hoy domingo comienza la semana y terminaría el próximo sábado, y se empieza a contar desde ceros, o sea, tanto número de casos como número de muertes. De esa manera es mucho más fácil poder estar comparando semanalmente los diferentes países, ¿sí? Y también de esa manera poder empezar a observar cómo estamos, si estamos llegando a pico, no estamos llegando a pico, o como lo que ustedes están viendo que está empezando a aumentar la curva. Después tenemos a México. ¿Mm? Entonces, México tenemos acá esta línea azulita. Fíjate que también está empezando a aumentar. Fíjense que es casi como que todo está resumido como en esta tendencia, con 2.156 casos. Después sigue Colombia, que estamos un poquitico más abajo, gracias a Dios, ¿sí? con, con 1.303 casos en la última semana. Sin embargo, miren la curva, cómo está empezando a aumentar. Seguimos con Panamá, que es muy parecida a la de Colombia, ¿sí? 1.301 casos. ¿Sí? Y después República Dominicana y Argentina, que también sigue la tendencia de casi Colombia. Y estamos hablando de República Dominicana 1.132 y Argentina 710. Entonces ahora vamos a pasar al número de fallecidos en Latinoamérica. El número de fallecidos en Latinoamérica, observamos Brasil de nuevo, en la última semana 697. Miremos México cómo está, 173, también va subiendo la curva. Tenemos que Ecuador, fíjense cómo en lugar de estar subiendo ya se está como empezando a estabilizar, gracias a Dios, porque Ecuador empezó a enfrentar unas semanas bastante difíciles. Ecuador estamos en 152. Después viene Perú con 108, que es la verdecita. Después sigue Colombia, que miren, nosotros también estamos inferior a tanto a Perú, México y Ecuador, con 43 muertes en la última semana.
¿sí? Y después empezamos a agrupar lo que es Argentina, Panamá y Chile, que básicamente siguen la misma tendencia. Fíjense cómo siguen esta tendencia. Entonces, vamos que Brasil pues está teniendo un crecimiento importante y los demás países se mantienen cada uno como siguiendo su tendencia. Tasa de mortalidad. Entonces, así como nosotros veíamos en el tema, en el primer video, en los países europeos y asiáticos, empezamos a tomar la semana del 4, la semana del 11 y el 12, estamos hablando que es el resumen de todo desde el primer caso hasta la fecha. Entonces tenemos que México está subiendo, Brasil está subiendo, República Dominicana está estable, Ecuador ya empezó a descender, el cual pues vamos a esperar que la próxima semana empiece a llegar a su pico. Argentina está subiendo, Perú también, pues al pesar que también empezó a bajar, vamos a estar observando cómo está la tendencia. Colombia está aumentado, Panamá se mantiene estable y lo mismo Chile también está en aumento. Esto que yo que quiero establecer es ver cómo están los parámetros y las tasas. Acordémonos que la tasa de letalidad que estábamos hablando para el mundo es de 6,16 y fijémonos cómo están los demás países. En cuanto al número de pruebas con el número de casos contrastados, entonces miremos que Chile, sí, casi Chile tiene 72.000 pruebas, de cuales 6.927 tiene positivos, casos positivos. Se le sigue Perú con 67.000, 6.800. Brasil 62.000 con 20.000. Esta es una cifra importante. ¿Esto qué nos quiere decir? Que son los esfuerzos que han hecho los países en empezar a hacer el tamizaje, o sea, es decir, hacer pruebas a todo el mundo para tratar de identificar lo más temprano posible los casos. O sea que, ¿cuál sería el puntaje ideal? Muchas pruebas y unos casos eh, pocos. Es decir, cómo se establece que se hizo tempranamente esta actividad. Los países que están empezando a presentar muchos más casos es quizás porque se demoraron un poco en la toma de decisiones. México, 35.000, 4.200 casos positivos, Ecuador 21, entonces fíjense como la proporción, 7.500, Argentina, Panamá, ahorita más adelante los vamos a ver un poco más estandarizados. Entonces aquí ya empezamos a ver el número de casos sobre el número de pruebas por 100. Entonces, ¿cuáles son los países que más ha tenido? Ecuador, Brasil, República Dominicana y Panamá. Y de resto ya los demás países empiezan a disminuir. México, Argentina, Perú, Chile y Colombia estamos con 6,67. Si nosotros estamos empezando a observar los casos confirmados sobre la población total de país, ya estamos hablando de poder estar introduciendo la variable de los números de habitantes. En este caso lo vamos a estandarizar a 10.000 habitantes. Vemos que Panamá es uno de los países más afectados con 7,72. ¿Sí? Ecuador le sigue con 4,23, Chile con 3,67, ya República Dominicana 2,67 y Perú 2,12. De resto, los otros países, por la población total, el número de casos confirmados, está muy bajo: 1, 0,59, 0,48 y 0,34. ¿Mm? Y tenemos el último punto, que es el número de muertes sobre la población del país. ¿Sí? Por 100.000 habitantes tenemos que, como en la anterior diapositiva, 1,87, 1,83, Ecuador y República Dominicana 1,31, que son los países. Es decir, que casi 2 personas están muriendo por cada 100.000 habitantes. Le sigue con Perú 0,56, Brasil 0,54, Chile 0,39 y por último Colombia, México y Argentina con 0,22. Entonces, este es el panorama de la región, ¿sí? El panorama de la región nos quiere aportar que tenemos unos casos que hasta ahora Latinoamérica está empezando a elevar, em, especialmente Brasil, ¿sí? Tanto el número de casos como el número de mortalidad, pero si lo contrastamos con el número de población, pues digamos así, está empezando a tener se está empezando a desarrollar básicamente la epidemia acá en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Entonces,
la situación pues nos toca seguir monitoreándola, vamos a observar, ojalá que se empecemos a comportarnos y lleguemos al pico lo más rápido posible para empezar a observar el descenso. Eso tiene que estar muy coordinado con las acciones de salud pública que se estén tomando en cada país y que gracias a Dios ahorita ya se está empezando a comportar como región, inclusive en Estados Unidos, a pesar de la resistencia y otros países, pero lo importante es que pues ya más o menos todos estamos empezando a entender cuál es el concepto. Entonces solamente nos resta apelar a nuestro conocimiento ancestral, pues obviamente eh, eh, el conocimiento ancestral es decir que ya sabemos que hemos pasado por muchas dificultades y como pueblos pues hemos surgido y volvemos a lo mismo que tenemos que empezar a tener unas muy buenas como esperanzas pues para lo que nosotros podamos estar empezando a indicar el futuro de lo que nos puede estar pasando en la actualidad con esta epidemia. Entonces ya los vamos a esperar en el tercer video que vamos a analizar exclusivamente lo que es Colombia y Colombia, básicamente, el tema es poder nosotros poder entender bien, ya como empezamos a hablar, fase uno del resto del mundo, cómo estamos comportándonos en Latinoamérica, que hasta ahora estamos empezando a subir, y ahorita en nuestro caso particular Colombia, para ya poder analizar un poco más a profundidad qué es lo que podamos estar teniendo. Entonces, muchas gracias. Espero que tengan una feliz tarde, feliz domingo y feliz inicio de semana. De todas maneras, necesitamos mucha esperanza, podemos lograr muchas cosas, seguir creyendo. También hay un tema muy importante que es el tema que nosotros, digámoslo así, cuándo vamos a estar, hasta cuándo vamos a estar confinados y eso lo vamos a hablar en el próximo video. Bueno, muchas gracias.